Notimundo Estelar. Información inmediata. Vermonde promueve una iniciativa que se llama Ecuador Libre de E-Waste, con el fin de que empresas y ciudadanos se informen y participen activamente en el reciclaje de residuos tecnológicos. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora aquí en nuestros estudios Joana Rosales. Ella es directora de Triple Impacto de Vermonde. Joana, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Te saluda María del Carmen Álvarez. Muchísimas gracias, María del Carmen. Muy buenas noches a todos quienes nos escuchan. Gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros. Ahora, Joana, que la tecnología está al alcance de todos, algo de lo que estamos muy poco conscientes es justamente en el manejo responsable de los desechos electrónicos. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo afecta el manejo no responsable de esta basura tecnológica? ¿Y qué es lo que están proponiendo ustedes aquí en nuestro país? Esta es una causa que tomamos hace algo más de 10 años con mi mamá y mi hermana, cuando nos dimos cuenta que el tema de los residuos electrónicos iba paulatinamente a empezar a ser un problema. Ya era en esa época a nivel global en África y en Asia, pero a medida que evoluciona el tema de la tecnología y especialmente después de COVID, eventualmente en Ecuador también iba a llegar a ser una problemática. Y básicamente lo que queríamos es tener un programa de reciclaje técnico que está enfocado sobre todo en las fracciones peligrosas de los residuos electrónicos, porque tienen una gran cantidad de metales pesados, de plomo, de mercurio, de cadmio. Altamente contaminantes. No solamente para el medio ambiente, para la salud de los seres humanos también. Esa es sobre todo la problemática, que cuando están botados en el ambiente, y ahí es donde viene el problema, el manejo inadecuado, el manejo informal, el manejo chatarrizarlos, es lo que hace que todos estos metales terminen siendo quemados, enterrados, se filtran en el agua subterránea, en las aguas superficiales, y no debemos olvidar que la gran mayoría de ciudades en el Ecuador tomamos nuestra agua potable de todas estas fuentes. Entonces, a pesar de que no veamos un cerro de residuos electrónicos botados en la esquina de nuestra casa, es un tipo de contaminación que está sucediendo. Es una realidad aquí en nuestro país. Exactamente. Entonces, esto es lo que estamos tratando de evitar y hacer una toma de conciencia de todos. ¿Pero de qué trata específicamente esta iniciativa? ¿Cómo se la va a manejar? Lo que buscamos es el manejo técnico desde el punto de vista de las cosas que no tenemos que hacer primero. ¿Es una campaña comunicacional? No, es un programa de reciclaje, es una planta de reciclaje de residuos eléctricos electrónicos, la primera planta especializada en el tratamiento de residuos eléctricos electrónicos, obviamente aquí además en nuestro país. En Ecuador, en Quito, pero obviamente hay una fase muy importante que es el tema de recolección, que ya viene muy de la mano de lo que hacemos a nivel de nuestra casa y a nivel de nuestras oficinas. Entonces, mucho lo que tratamos es justo de plantear este tema de qué es una gestión técnica versus qué es lo que no hay que hacer. Entonces, de las cosas que no hay que hacer es, por ejemplo, poner los residuos electrónicos junto con el resto de basura, porque básicamente estamos enterrando un problema. La otra cosa que es muy todavía común en Ecuador es el hecho de poner todos mis residuos, cables, cargadores, secadoras, cámaras de foto que ya nadie utiliza, ponerlos en una funda, en una caja y dejarlos en la esquina, abrir la puerta de mi bodega y esperar que alguien se los lleve sin saber qué es lo que está pasando. Porque justamente ahí es donde los chatarreros y los recicladores informales lo que hacen por falta de conocimiento es simplemente recuperar las cosas, los metales valiosos, y justamente la parte más tóxica, más peligrosa, los plásticos, los metales, terminan botados en cualquier lugar. Pero es que ahí viene justamente esa parte y por eso yo preguntaba. Puede haber la planta, pero si no hay la educación, si no se comunica la forma responsable del manejo de estos desechos electrónicos, entonces nadie va a hacerlo de forma correcta, digamos. ¿Ustedes de alguna manera han tenido algún acercamiento tal vez con las autoridades municipales para trabajar de la mano con ellos en esto, para poder educar a la gente?
Afortunadamente, desde el 2022 logramos que exista una legislación específica para residuos eléctricos y electrónicos que, al ser residuos peligrosos y especiales, tienen un costo de tratamiento. Y esta legislación, que ya existe en Ecuador y a nivel mundial, lo que hace es entregarle la responsabilidad a los productores, a los importadores y finalmente a quienes nos venden los equipos electrónicos. Entonces son estas organizaciones que tienen la responsabilidad de crear programas de reciclaje gratuitos, campañas de reciclaje gratuitas a nivel nacional para lograr recolectar todos estos residuos, evitar que terminen en quebradas y ríos y lograr el impacto positivo que necesitamos. Pero eso no existe. El problema de la normativa es que primero es todavía nueva y la otra es que las metas de recolección todavía son muy pequeñas. A comparación, por ejemplo, de Colombia y de Perú, donde las metas de recolección estamos hablando de ya el 20-25% de lo generado. En Ecuador apenas la meta de recolección es del 0.5%, que es un poco chiquita, y a nivel de la región, mínima, y a nivel de la región estamos más o menos en un 2.7% de recolección, lo que quiere decir que todavía el 97% de los residuos electrónicos en el país seguimos entregando y terminan en quebradas, enterrados y quemados. Entonces el trabajo que hay que hacer todavía es muy grande. Y si bien existe esta responsabilidad de quienes nos venden equipos electrónicos, creo que como consumidores responsables es nuestro deber el entender que necesitamos definitivamente tecnología, está en todos lados, no lo podemos negar. Pero ser responsables, el entender, el informarnos y al momento de que terminen su vida útil y no los queramos más, saber qué hacer con ellos y no simplemente hacernos de la vista gorda, abrir la puerta y bueno, no sabemos qué pasó con ellos al final. Exactamente, además hay que tomar en cuenta que la tecnología evoluciona cada día más rápido. Los dispositivos que uno utiliza ya se vuelven obsoletos en nada, 2 años. De hecho, hay fabricantes que a propósito los hacen para que duren 2 años, porque es así. De repente ya a los 2 años te empieza a fallar todo, ya no funciona las pantallas, la batería también. Entonces la gente empieza a desecharlos. Y si no hay, bueno, obviamente estamos viendo poca responsabilidad comenzando por ahí, por quienes producen estos aparatos tecnológicos. Pero si los ciudadanos no conocemos, no sabemos, de repente, claro, estamos ahí con un teléfono en desuso y ¿qué hacemos? Lo botamos. A la basura. A la basura, porque no sabemos qué hacer, si es que alguna gente sí lo logra vender o lo dona, en algunos casos lo regala, exactamente. Pero cuando lo vas a desechar porque ya no sirve, ya no funciona, no sabemos muchas veces qué hacer con ese aparato. Y la verdad empieza el problema en que no sabemos ni siquiera cuáles son los residuos electrónicos. Y claro, residuos electrónicos, aunque no parezca, es absolutamente todo, desde nuestros audífonos, accesorios, cargadores, la plancha de cabello que ya no funciona, el sartén eléctrico y el microondas que dejaron de funcionar, todos los equipos electrodomésticos. Los más comunes que identificamos más fácilmente son los equipos de computación, obviamente, pero luego tenemos desde cajeros automáticos, pasando por data centers, equipos de telecomunicaciones, es decir, si ya nos ponemos a ver realmente equipos electrónicos, inclusive los autos eléctricos básicamente son una computadora con ruedas. Entonces sí, están en todas nuestras facetas de vida. Entonces identificarlos es la primera parte. Y la otra cosa es el tratar también de desde la sociedad civil como consumidores responsables, el exigir que esta normativa y esta responsabilidad sea cumplida por quienes nos venden equipos electrónicos. Creo que eso es una parte muy importante para que todo el sistema funcione finalmente. Así debería ser en todo caso. Lo dijimos al inicio de esta entrevista, hay que tomar en cuenta todos los perjuicios, las consecuencias que tiene el desecho en forma irresponsable de la basura tecnológica. Además, lo importante es que al
al manejarlo de forma adecuada, también se evita que se tenga que extraer nuevamente materiales para que se produzcan nuevos aparatos, nuevos dispositivos electrónicos. A tomar todo esto en cuenta, ¿qué recomendación y a dónde deberían dirigirse las personas que nos están escuchando en estos momentos? Pues como recomendaciones finales es nuevamente no botar los residuos junto con el resto de cáscaras de absolutamente todo, porque estamos enterrando un problema. Evitar totalmente el entregar nuestros residuos a recicladores de pie de vereda y chatarreros, porque ahí es donde generamos la problemática y donde nuestra responsabilidad totalmente termina. Hay que entender que a diferencia de una botella de plástico o un papel y un cartón, los residuos electrónicos son muy complejos de procesar. Inclusive cuando hacemos esto le estamos poniendo en riesgo la vida de estas personas que sin conocimiento o la técnica van a tener que manipular estos residuos peligrosos. Entonces no es solo simplemente un tema de contaminación ambiental, sino también de responsabilidad a esta persona que le estamos entregando sin que sepa cómo procesarlos. Y nuevamente hacer uso de del cliente siempre tiene la razón y exigir que quienes nos venden equipos electrónicos cumplan con su obligación de también recogérnoslo y reciclarlos adecuadamente cuando ya han cumplido su vida útil. Me quedo con esto entonces, Johanna. Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas, para generar conciencia, al menos aquí en nuestro país. Nuevamente, gracias a Johanna Rosales, directora de Triple Impacto de Vermonde. Gracias mil, buenas noches. Las noticias, las reacciones, la opinión. Notimundo hace la información del Ecuador.